Hoy nos propondremos a dar una breve explicación de lo que entendemos por centro de masa y momento de inercia, su relación con el cálculo y posteriormente daremos un breve ejemplo de su uso. El centro de masa vendría siendo el punto en un objeto o sistema donde se concentra efectivamente toda su masa para efectos de análisis de movimiento y equilibrio. Para objetos bidimensionales, el cálculo del centro de masa implica usar integrales dobles que toman en cuenta cómo está distribuida la masa en toda la superficie del objeto. Estas integrales permiten determinar la posición precisa del centro de masa considerando la densidad y geometría del objeto en el plano. Podemos ver que para la distribución de masa en el plano XY, el centro de masa se calcula respectivamente para X y para Y, como vemos en pantalla. Esto depende de la densidad superficial del objeto, su masa total y área diferencial. Cuando hablamos del momento de inercia, entendemos que es una medida de la resistencia de un objeto a cambiar su estado de rotación respecto a un eje. Depende tanto de la masa del objeto como de cómo se está distribuida en relación con dicho eje. Para calcularlo, se utilizan integrales que suman las contribuciones de todos los puntos de masa al objeto, considerando la distancia de cada punto al eje de rotación. Cuanto más lejos esté la masa del eje, mayor será el momento de inercia y más difícil será cambiar la velocidad de rotación del objeto. Para un eje Z perpendicular al plano XY, el momento de inercia se calcula como lo vemos en pantalla. Podemos ver que tiene en cuenta, como lo hemos dicho antes, la distancia al cuadrado desde el punto diferencial de masa hasta el eje Z. Esto también se conoce como R. En cuanto a las aplicaciones reales, estos conceptos se aplican más que todo en lo que es equilibrar estructuras como son los puentes y los edificios, mejorar la estabilidad de, por ejemplo, los vehículos y los aviones, y en lo que es optimizar la eficiencia en componentes mecánicos y robóticos. Esos cálculos lo que hacen es garantizar que las estructuras y los mecanismos sean mucho más seguros, estables y un poco más eficientes. Ahora un breve ejemplo que ilustra lo aprendido. El problema nos plantea la siguiente situación: encontrar el centro de masa, momento de inercia alrededor del eje Y de una placa delgada limitada por las curvas x igual a y2, x igual a 2y menos y2 y la densidad y más 1. Primero tenemos las ecuaciones para hallar los puntos en los cuales encontramos el centro de masa. Primeramente tenemos que hallar la masa y el momento en Y y el momento en X en el cual lo tenemos. ¿Cuáles son los límites de la integral con respecto a la gráfica que observamos? En el eje Y sería de 0 a 1 y en el eje X sería de la función Y2 hasta la función 2Y menos Y2. Y Y más 1 que sería la densidad, que es lo que nos plantea la ecuación para poder hallar la masa junto con el momento. Este resultado de toda la integración nos daría un medio. El resultado del momento en X sería un total de 4 quintos junto con el momento en Y, que sería también 4 quintos. Una vez obtenido tanto los momentos como la masa, podemos reemplazar los valores, que es según la fórmula my sobre m, y nos daría un total de 8 quinceavos. Tenemos que nos piden también encontrar el momento de inercia alrededor del eje Y de la placa delgada. Tenemos que en la ecuación original nos piden un R2. ¿Cómo podemos hallar este? Nos dice primeramente en el enunciado que el eje Y es el punto de rotación del este. R es cualquier distancia perpendicular del eje a cualquier diferencial de la masa que se encuentre. Por lo tanto, cualquier punto de esta masa sería X. Por lo tanto, lo reemplazamos por X al cuadrado y resolvemos la integral dándonos 73,420.